Bueno, repetimos el experimento que se nos truncó. Eh, Básicamente lo que habíamos hecho era tomar una pequeña región, hacer un zoom sobre esa región y luego explorar cómo son los conjuntos de Julia asociados a esta región. Entonces vemos que si vemos cómo es el conjunto de Julia en el interior de la cardioide, nos encontramos con un conjunto que es conexo, parece conexo por cómo lo vemos, y si me voy más adentro, su característica de ser conexo se ve más ostensiblemente, y si lo evaluamos por fuera de lo que parece ser la frontera del conjunto de Mandelbrot, se ve claramente que es no conexo. ¿Cómo es la transición de ser conexo a no ser conexo? Lo podemos ir viendo de a poquito. Vemos como el borde del cráter que todavía separa a la cuenca del cero del infinito se va replegando cada vez más. En ese repliegue hay algunos puntos, algunas regiones que se van volviendo más agudas, por decirlo de alguna manera, se van volviendo más plegadas hacia adentro, y llega un momento donde es difícil saber si realmente, por ejemplo, en estos lugares por aquí, si es real que los puntos son todavía continuos o hay una discontinuidad. En esta evaluación que tenemos acá, y me voy un poquitito más cerca de la frontera para que se haga más ostensible el efecto, ustedes van a ver que hay regiones del conjunto de Julia. Esto se renderizó con la iteración inversa. Hay regiones que están más densamente graficadas y otras que están menos densamente graficadas. Las regiones que están más densamente graficadas son aquellas que, por supuesto, se corresponden con el atractor inestable, porque al hacer una iteración inversa eligiendo la iteración al azar, básicamente lo que yo veo es la órbita que se corresponde a un número irracional y que por lo tanto no vuelvo a pasar nunca por un mismo punto. Y lo que es estable, que serían las órbitas periódicas, sobre todo las órbitas periódicas de periodo bajo, se transforma en inestable, y eso no es visitado nunca o casi nunca, aunque siempre hay algún número complejo irracional respecto de su argumento que pasa cerquita, y por eso los puntos no se ven totalmente vacíos, sino tienen algunos vecinitos. Entonces es interesante ver que son exactamente los puntos de la órbita periódica los que se van replegando hacia el interior hasta que llega un momento en el que se tocan y se produce una especie de tangencia, y en esa tangencia, si hay pinche en el exterior, es donde las curvas de los cráteres se tocan y se transforman en islas que están separadas entre sí. Es un fenómeno realmente muy interesante y que sería bueno verlo a través de algún tipo de animación. Una característica importantísima del conjunto de Mandelbrot es que es continuo, y por lo tanto estas regiones que están en el interior, que parece que son islas, en realidad están conectadas a través de algún tipo de filamento, aunque no se alcance a ver el filamento. ¿Sí? Yo me paro en ese lugar y, bueno, no alcanzo a determinar con esta iteración inversa si el conjunto de Julia es o no es continuo, o sea, si es conexo o no es conexo, pero yo me doy cuenta que debe serlo porque con 150 iteraciones yo estuve en condiciones de demostrar de que no me fui hacia el infinito. Esto es realmente muy interesante porque básicamente cuando yo veo estas regiones acá que teóricamente deben conectar al interior del conjunto de Mandelbrot con estas aparentes islas que están acá, en realidad lo que ocurrió es, yo no encontré la suficiente cantidad de iteraciones que me permitiesen demostrar que estoy en el interior, y por lo tanto asumí que estoy en el exterior. O sea, no tengo una prueba de conectitud del conjunto de Julia asociado, sino carezco de una prueba de no conectitud por el horizonte que yo le he dado.
Si yo aumento la cantidad de iteraciones y pierdo acá un poco más de tiempo, seguramente la apariencia que va a tener el conjunto de Mandelbrot va a ser diferente. Voy para atrás y voy hacia uno de los tantos temas que se pueden hablar del conjunto de Mandelbrot. Yo les recomiendo, péguenle una leída a los capitulitos de los libros de Paiken y Saupe para ver la gran cantidad de propiedades que tiene el conjunto de Mandelbrot. Algunas son realmente pochocleras, son realmente increíbles. Yo ahora me voy a concentrar solamente en una, solamente para relacionarla con algunos otros temas de la materia, que es la de los discos tangentes. En esta cartografía que se ve ahí, vemos en 1 a la cardioide central, hay un disco tangente rotulado con 2, hay un disco tangente isosimétrico hacia abajo rotulado con 3, hay un disco tangente rotulado con 4 pegado a la cardioide, pero también hay otro que está pegado al disco tangente 2, etcétera, etcétera. ¿Qué representan esos discos tangentes? Bueno, vamos de nuevo al Mandelbrot en su en representación completa. Cuando vemos el Juliá asociado en el interior, básicamente vemos cráteres con algún grado de deformación. Inclusive si yo logro ubicar acá el 0,0, voy a tener el círculo perfecto. Sí, si ustedes recuerdan, cuando nosotros le íbamos dando valor a la variable compleja, sobre todo un valor a la parte real, se iba produciendo esta deformación. Fíjense cómo hay regiones que nosotros ya sabemos que se corresponden a las regiones de órbitas periódicas de periodo bajo, que se van replegando más y más, y cuando atravieso este lugar, que es el lugar donde se tangentean el disco tangente con el disco original, esas regiones aquí en el conjunto de Juliá asociado se tocan. ¿Sí? No deja de ser conexo, sigue siendo estable el 0, pero paso a tener dos regiones que tienen esta órbita entre sí y esta simetría entre sí, para los cuales tengo también un comportamiento estable. Aparece un ciclo límite de periodo 2. Bueno, no se ha encontrado en esta región de tangencia más que un punto. ¿Sí? Tangentean alrededor de un punto que se puede calcular y es muy interesante porque la serie que va determinando la cantidad de iteraciones que yo necesito para determinar que un punto arriba o abajo de ese punto no sea estable, bueno, esa serie va generando el número pi. O sea, con 3 iteraciones yo me doy cuenta que por acá y por acá es discontinuo. Con 31 por acá y por acá. Con 314 por acá y por acá. Con 314 1, más cerca y más cerca. 314 1 2, 314, bueno, y así lo voy abduciendo. Nunca se llega al punto central porque, bueno, nunca llegamos a tener la expansión completa de los dígitos de pi. Eso es rarísimo y hasta ahora ningún matemático logró demostrar la razón por la cual eso ocurre. Bueno, entonces en este lugar estamos teniendo una órbita estable, pero estamos teniendo un conjunto de Julia que tiene esta conformación, ¿sí? Tenemos regiones estables con regiones tangentes estables y a su vez copias recursivas que son regiones tangentes estables. Bueno, en la región 3 pasa lo mismo, pero con una tangencia triple. O sea, hay un punto por acá que se corresponde con una determinada órbita periódica que me produce una tangencia donde 3 regiones se tangentean entre sí. En este, que es el rotulado con 4, eso me ocurre con 4. No se alcanza a ver acá por la calidad con la cual estamos haciendo esa iteración, pero en esta región que tengo acá, que es el tangente 2 y el tangente 2, y que también tengo órbita 4, pasa exactamente lo mismo. Es muy interesante porque las áreas de los discos tangentes son el cuadrado de la inversa de la tangencia. O sea, el área de este disco es un cuarto, el área de este disco es un noveno, el área de este disco es un 16avo, etcétera, etcétera.
¿sí? Insisto, estamos simplemente rascando un poco la superficie de la gran cantidad de cuestiones interesantes que tiene el conjunto de Mandelbrot. Yo respecto de el disco tangente 2 y el 4, etcétera, etcétera, les muestro el diagrama de estabilidad de la ecuación logística y vemos cómo eso es totalmente análogo, es en realidad lo mismo, haciendo un cambio de variables, a la cascada de bifurcaciones por duplicación de periodo. Pasamos de 1 a 2, de 2 a 4, de 4 a 8. La distancia entre los puntos tangentes obedece la constante de Feigenbaum y eventualmente llegamos a la región de periodo 3, que en el conjunto de Mandelbrot se corresponde con esa pequeña casi islita, porque en realidad sabemos que está unida por un tentáculo, por un filamento, que la une al lóbulo central. Sí, insisto, no vamos a ver demasiados detalles del conjunto de Mandelbrot porque podríamos estar años y años y años. Esto es infinito, no enumerable y por lo tanto no vamos a tener nunca en nuestra vida la expectativa de poder hacer algún tipo de exploración que tenga un mínimo de significado. Voy a mencionar una cosita más antes de terminar, que es, fíjense cómo se van pareciendo en diferentes regiones del conjunto de Mandelbrot los conjuntos de Julia asociados. No se parecen demasiado a simple vista, pero si yo ahora les pido que, bueno, que recuerden cómo se ve acá el conjunto de Julia en este punto, y lo que voy a empezar a hacer ahora es hacer zooms a este lugar para que se vea cómo se ve localmente el conjunto de Mandelbrot en ese punto. Y llegado a un punto, empiezo a ver algo que tiene una familiaridad bastante grande, y es porque, bueno, se ve parecido a cómo se veía el conjunto de Julia en ese lugar. Y lo mismo puedo hacer si yo tomo el conjunto de Julia en este lugar y sobre esto me pongo a hacer un zoom y le pido que me muestre cómo se ve. O sea, básicamente lo que estoy tratando de comunicar, a lo mejor no de la manera más clara, es yo tomo un punto del conjunto de Mandelbrot, sobre todo cerca de la frontera donde ocurre la bifurcación, veo cómo es el conjunto de Julia y haciendo zooms a ambos en esas regiones, llega un momento donde lo que veo es lo mismo. Por eso es que alguien dijo, el conjunto de Mandelbrot se puede pensar como un catálogo de todos los conjuntos de Julia, todos juntitos. Bueno, como actividad práctica de tantas que se pueden hacer, ustedes pueden implementar un aplicativo como el que mostramos, que nos permita mostrar el conjunto de Mandelbrot y los conjuntos de Julia asociados. Hagan también, simplemente para garantizar que lo que mostramos en el práctico, en nuestro aplicativo recién es posta, hagan la iteración inversa y hagan también el método de las preimágenes. Experimenten en el método de los píxeles, en el método de las semillas, diferentes paletas. Como decíamos recién, tomar la cantidad de iteraciones en la parte real y la parte imaginaria y mandarlo a algún espacio de color. RGB no sería por ahí el más adecuado, por ahí HSB podría llegar a ser adecuado, dependiendo del tipo de valores que tenemos. HSB es muy interesante cuando uno, por ejemplo, mapea el argumento a la crominancia, al parámetro H, la cantidad de iteraciones a la luminancia, al parámetro B, y la parte real nos queda para la saturación. Pero se pueden hacer muchos experimentos. Y otra experiencia que pueden hacer que es muy interesante es buscar otras ecuaciones. Por ejemplo, hacer la iteración de z al cubo, de e a la z o de alguna función trigonométrica de z, simplemente para ver que si bien la forma del, entre comillas, conjunto de Mandelbrot asociado va a ser muy diferente en lo macroscópico, cuando le empezamos a hacer zoom en lo microscópico, realmente nos encontramos con el mismo panorama. Esto es también bastante notable, es bastante increíble, es un poco también la experiencia que yo les pedí que hicieran en el práctico de la ecuación logística, que es hagan la iteración cuadrática de cualquier función que tenga
un máximo central y que empiece y termine en cero, y vean que los diagramas de estabilidad son muy parecidos siempre. Bueno, acá vemos que los diagramas de estabilidad, si bien macroscópicamente pueden ser diferentes, cuando los analizamos en detalle nos encontramos con el mismo escenario, y ahí tenemos una nueva evidencia de ese fenómeno que denominábamos universalidad en el caos, ¿sí? Todas las funciones caóticas, todas se comportan de una manera parecida, ¿sí? Hablar de universalidad en el caos parece ser bastante contradictorio, pero termina siendo algo que lo podemos demostrar haciendo estos experimentos matemáticos. A esta rama de la ciencia que estamos explorando se la denomina matemática experimental, lo cual también parece bastante poco razonable, también parece bastante contradictorio, como si es matemático es experimental, pero bueno, básicamente lo que está ocurriendo aquí es, estamos explorando aspectos de la matemática para los cuales no tenemos demostraciones y lo único que podemos hacer son experimentos numéricos que nos muestren qué es lo que está ocurriendo. Gran parte, si no fuese todo, de los resultados matemáticos que hay alrededor de estos temas que hemos estado viendo han sido descubiertos primero por experimento y luego demostrados. ¿Sí? Es muy poco lo que se ha demostrado primero y renderizado después. Siempre el resultado ha sido primero lo renderizamos y después se encuentra una demostración matemática una vez que el matemático sabe hacia dónde tiene que ir. Bueno, los dejo por acá. Espero que les haya resultado interesante la clase a pesar de bueno, todas las torpezas. Y es difícil realmente prepararla con los aplicativos y que funcione todo bien. Y cualquier duda me están escribiendo a través de la página del Face. Así que bueno, nos vemos, que tengan lindo día.